Hoy vamos a ver qué se necesita aprender o qué es lo que deberías estar viendo en la universidad para poder convertirte en un ingeniero en sistemas. Una de las preguntas más comunes que siempre me hacen es si vale la pena estudiar cierta carrera universitaria enfocada en ingeniería en sistemas, desarrollo de software o similares. La realidad es que muchas veces el tema del nombre de la carrera es más marketing que otra cosa. Es decir, es la forma en la que las universidades le colocan los nombres a las carreras universitarias o que están alineadas de acuerdo a lo mejor a temas más de cómo están certificadas esas escuelas para poder ser reconocidas dentro del país en el que se ejecutan esas carreras. Entonces, lo que sí te diría es que si piensas estudiar una carrera enfocada en sistemas, pues sea una ingeniería y no una licenciatura. Generalmente aquí sí hay una gran diferencia entre escoger una ingeniería y una licenciatura. Entonces vamos a ver, sobre todo en esta lista que te muestro, todo lo relacionado con temas de ingeniería. No significa que tengas que aprender todo, la realidad es que no todas las universidades incluyen todo esto en tan poco tiempo. Podría decirse que 4 años son muy pocos para dominar todo lo que te voy a mostrar, pero sí es importante que valides si la mayoría de todos los temas que te voy a presentar pues están en una carrera como la que buscas. Y vamos a comenzar. El primero de los temas y quizá de los más importantes que deberías conocer es si te gustan las matemáticas o no. ¿Por qué las matemáticas en una ingeniería? ¿Por qué si vas a estudiar ingeniería en sistemas tienes que aprender matemáticas? Pues porque las ciencias computacionales conllevan mucho tema matemático. Entonces, como les digo, no es solamente el tema de programar, sino conocer otras áreas del conocimiento. ¿Qué áreas específicas o qué temas específicos deberías saber de matemáticas? Aquí te pongo algunos sencillos. Por ejemplo, álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, trigonometría, ecuaciones diferenciales y estadística. Por ejemplo, ¿para qué puedes utilizar las matemáticas? Si tú te quieres dedicar a programar videojuegos, pues tienes que saber sí o sí el uso de matemáticas. Todos los juegos involucran el uso de matemáticas y si quieres hacer todavía juegos mucho más interesantes o más poderosos, pues involucra todavía saber un grado más allá de las matemáticas básicas que nosotros conocemos. Entonces, estos son temas importantes y sobre todo también, por ejemplo, si quieres aprender temas de inteligencia artificial, machine learning, lo tuyo debería ser la estadística. El segundo tema que deberías aprender es también física. Lo mismo que te dije con los videojuegos, si quieres aprender a desarrollar videojuegos de verdad, tienes que aprender las bases de la física, cómo calcular al menos la gravedad, un tiro parabólico. Y aquí te pongo simplemente 3 temas muy específicos. Todo el tema de la física mecánica, es decir, la física tradicional que nosotros conocemos. Tenemos el tema de la electricidad y el magnetismo, que también, a pesar de que podría decirte que son temas que no necesariamente vas a ver de forma regular como un ingeniero, pues son al final temas de conocimiento general que necesitas conocer para entender, por ejemplo, si tú te quieres dedicar más a sistemas electrónicos, cómo utilizar, obviamente, componentes físicos que involucren electricidad y magnetismo para poder desarrollar sistemas digitales o robots o alguna otra especie de máquina que funcione a través de estos conceptos. Aquí te pongo una parte de fundamentos porque muchas veces en las carreras incluyen estas materias que son las fundamentales para iniciar en el desarrollo de, como tal, ya la ingeniería en sistemas. Tenemos, por ejemplo, las matemáticas discretas, que no tienen nada que ver con las matemáticas tradicionales que te mostré anteriormente. Aquí en las matemáticas discretas estamos hablando más de teoría de grafos, todo el tema de las operaciones binarias, ¿no? Las combinaciones, que dan la base también para los fundamentos de la electrónica, en donde ya ponemos a prueba no solamente esta teoría de conjuntos, de grafos, etcétera, sino que también, por ejemplo, podemos empezar a construir máquinas de estado en electrónica y que eso da pie mucho al tema de hacer nuestros primeros circuitos, ¿no? E incluso el tema de prender un LED tiene que ver mucho con utilizar matemáticas discretas. Y al final, pues ya teniendo un poco el dominio de eso, es que vamos a ver los fundamentos de programación. Aquí en los fundamentos de programación pues es generalmente aprender un lenguaje de programación básico o los componentes o estructuras básicas, ¿no? Llámese el lenguaje que tú quieras, pues toca ver temas de, por ejemplo, lógica de programación, un poco de algoritmos,
un poco de estructuras de control, los ciclos, los condicionales, ¿no? Las funciones, es decir, es puramente programación lineal que no involucra temas un poco más avanzados. El siguiente tema tiene que ver con estructuras de datos y algoritmos. Esta es quizá una de las partes fundamentales de todo ingeniero en sistemas, y de hecho si tú quieres ser ingeniero de software en alguna de las empresas de tecnología más grandes, pues lo más probable es que en tu entrevista de trabajo te pidan desarrollar algoritmos que involucren estructuras de datos, algoritmos y sobre todo pensamiento lógico, ¿no? Que puedas explicar cómo es que llegaste a una solución basado en un problema. Algunas estructuras de datos comunes pues son los algoritmos, manejo de cadenas de texto, aquí te pongo listas enlazadas, grafos, árboles, pero hay muchísimas estructuras de datos. Podrías encontrar que hay muchos ejercicios en internet, ejercicios de práctica para que puedas desarrollar tus habilidades y aprender a utilizar cada una de estas estructuras de datos. Y después nos vamos propiamente a los algoritmos. Por ejemplo, algoritmos de búsqueda y algoritmos de ordenamiento que se usan en conjunto con las estructuras de datos, por ejemplo, para encontrar un dato o para ordenar elementos de mayor a menor o con ciertas especificaciones. Esto es un tema que sí o sí todo ingeniero de sistemas debería conocer y dominar. Después nos pasamos a temas de sistemas operativos. Si te das cuenta, hasta este punto no necesariamente estamos enfocándonos en temas solamente de desarrollo. Estamos más que nada avanzando en nuestra carrera entre el pensamiento lógico a estructuras de datos, ahora a conocer también temas de sistema operativo. Si tú quieres ser un administrador de sistemas o eventualmente quieres desarrollar sistemas completos, pues una de las partes más importantes es conocer cómo funciona un sistema operativo. Aquí te pongo algunos temas súper importantes que puedes aprender o que puedes buscar para conocer más. Uno de los libros más populares referentes a cómo funcionan los sistemas operativos es este famosísimo libro de los dinosaurios que se llama Fundamentos de los Sistemas Operativos. Te lo recomiendo bastante si lo que quieres es empezar a conocer, por ejemplo, cómo funciona todo el tema de la memoria, el dispatcher, los procesos, los deadlocks, cómo funciona la memoria para administrar con el disco duro y sobre todo cómo esto lo empiezas a manejar a nivel de programación. Por ejemplo, C es un lenguaje en el que puedes manejar todo este tipo de elementos o los puedes simular con el uso de apuntadores para que puedas tener un mayor entendimiento de cómo funciona el sistema operativo y cómo tú puedes crear aplicaciones que combinen pues estos temas o tomes ventaja de alguno de ellos para poder crear mejores aplicaciones de sistema. Seguramente como ingeniero en sistemas te tocó o te va a tocar aprender temas de redes, y redes generalmente lo asocian directamente con Cisco, pero la realidad es que redes aplica de forma general. Entonces, ¿qué temas básicos necesitas conocer de redes? Pues temas sencillos como cómo hacer una IP, cómo hacer un segmento de red, ¿no? Cómo calcular tu red, tu máscara, y temas específicos de asignaciones ya directas en un servidor o en equipos. Pero también está toda la parte de algoritmos de ruteo, específicamente con routers. No necesitas conocer, por ejemplo, cómo configurar un router, pero sí ver cuáles son los algoritmos, cuáles son las diferencias. Y pues si quieres adentrarte más en el tema de Cisco, pues está todo este programa de Packet Tracer que te ayuda a tener simuladores en las que puedes crear tus propias redes y hacer pruebas. También tenemos todo el tema de seguridad a nivel de redes, todo el tema de VLANs, cómo segmentas una red interna a través de VLANs y cómo utilizas las redes inalámbricas. Este también es un tema muy amplio, pero lo interesante de todo esto es que puedas crear pequeñas infraestructuras de redes para segmentar, tomar requerimientos y, digamos, bloquear o permitir comunicaciones dentro de dispositivos de una red o varias redes externas. Llegamos al tema de las bases de datos, y si bien solamente aprendemos de forma general las bases de datos relacionadas, la realidad es que también las bases de datos es todo un mundo, es todo un universo que necesitamos aprender poco a poco. Aquí te pongo algunos temas específicos, por ejemplo, saber cuáles son las diferencias entre una base de datos relacional contra no relacional, todo el tema de normalización para no tener duplicidad de datos en nuestras tablas, o tener temas ya de OLTP contra OLAP, temas de Data Warehouse y construcción de cubos para poder explotar información.
todo el tema de Big Data, que es un tema que hoy en día se ha vuelto muy popular, el cómo utilizar sistemas para poder seguir explotando, guardando información de forma masiva que eventualmente nos lleve a crear, por ejemplo, dashboards de inteligencia de negocio y una mejor toma de decisiones y conocer soluciones LT o ELT, es decir, soluciones que nos ayudan en todo el proceso, desde el tema de la extracción hasta la transformación, para que pasemos de datos que no tienen ningún significado a datos que le ayuden al negocio a entender cómo se está comportando el sistema o la información que están recolectando. Llegamos a la parte de web y móvil, aquí en donde vamos a ver lo que nosotros comúnmente conocemos como el diseño y desarrollo web y también de aplicaciones web. Aquí ya tenemos la base de todo lo anterior, entonces ya tendríamos la capacidad de crear una aplicación web pues que funcione a través de un servidor, que se conecte a una base de datos, que funcione a través de diferentes redes, etcétera. Entonces aquí hablamos de servidores web, de conocer cómo funcionan las APIs, como ya vimos anteriormente, temas como GraphQL, que son opciones populares hoy actualmente para poder construir APIs poderosas, servicios en la nube, cómo podemos empezar a adoptar proveedores de nube con los servicios que tienen, sobre todo para poder facilitar la construcción de aplicaciones o de sistemas o de migrar sistemas actuales para tener un mejor rendimiento. Todo el tema de interfaces móviles en temas, por ejemplo, de Android o iOS, tenemos cosas como Flutter, o incluso iOS tiene su suite enfocado solamente al puro desarrollo de interfaces gráficas basadas en código. Entonces es un tema importante, no solamente poder arrastrar y soltar elementos, sino poder crear interfaces bastante llamativas. Todo el tema de servicios móviles, es decir, cómo creamos aplicaciones móviles que hacen uso de el hardware que integran el acelerómetro, los diferentes sensores que tiene el teléfono y todos los componentes y servicios integrados que tiene. Eso solamente habilita que nuestras aplicaciones tengan una mejor experiencia para el usuario y añada características que normalmente no vemos en aplicaciones tradicionales. Y por último tenemos todo el tema de PWA o el modo offline en aplicaciones móviles, de cómo construimos aplicaciones que eventualmente no tengan que estar conectadas 100% a internet, sino que podamos trabajar de forma offline y después se pueda sincronizar la información. También son estrategias muy específicas que deberías conocer como ingeniero en sistemas, enfocado sobre todo a desarrollo de aplicaciones móviles o aplicaciones web. Uno de los temas que a mí más me gustaron cuando estudié en la universidad fue todo el tema de gráficas computacionales, en donde no solamente está enfocado a crear juegos, sino entender cuál es la teoría detrás de las gráficas computacionales. Cómo trabajar, por ejemplo, con gráficas 2D. Lo más importante, por ejemplo, gráficas 3D, todo el tema del modelado, el diseño, cómo funcionan algunos conceptos teóricos del modelado 3D y cómo, por ejemplo, a partir de eso hay estrategias para el renderizado, cómo renderizas, qué capacidades necesitas y lo más interesante es cómo esto lo aplicas a proyectos que te permiten entender todo esto. Entonces aquí te pongo, por ejemplo, dos herramientas muy útiles que necesitas aprender sí o sí si quieres iniciar en el mundo de gráficas computacionales. El primero es OpenGL, que es la librería por defecto para cualquiera que quiera empezar a utilizar gráficas computacionales a nivel de lenguajes de programación. De hecho, incluso Apple utilizaba esta librería y creó otra basada en OpenGL. Entonces sigue siendo una muy buena opción. Y por supuesto Unity, si lo que tú quieres es ya no aplicar los conceptos básicos, sino ya utilizar un motor de gráficos y de creación de videojuegos como lo es Unity para poder, digamos, pasar al siguiente nivel. Ya que tienes los conceptos bien identificados, aprendidos y dominados, pues ya puedes crear juegos de mucha mejor calidad utilizando un motor específico que es Unity. Y todo esto al final nos guía a temas mucho más actuales, por ejemplo, todo el tema de visión computacional, en donde ya combinas todo lo que te acabo de mencionar hasta el momento, por ejemplo, para poder tener temas de realidad aumentada o de realidad virtual, en donde combinas gráficos computacionales, ya sea en el entorno en el que te encuentras, o completamente diseñas sistemas inmersivos para poder ya sea hacer una experiencia para un usuario, un videojuego o aplicaciones en las cuales pues ya estás utilizando otro tipo de hardware
para poder darle a ese usuario esa experiencia de visión computacional. Regresamos un poco al tema de los servidores y sistemas operativos, porque si bien ya conocemos cómo funciona un sistema operativo, ahora hace falta saber cómo administrarlo. Ya vimos en la ruta de desarrollo para ser un ingeniero de DevOps que muchas actividades tienen que ver con saber administrar servidores y se supone que en la universidad pues deberíamos conocer este tipo de temas. ¿Qué significa administrar servidores? Pues obviamente, por ejemplo, conocer servidores Linux o Unix o de Windows Server, poder habilitar servicios básicos, un DHCP, un DNS, un servidor de correo electrónico, aplicar elementos de seguridad para bloquear puertos, para poner firewalls, para poder conectarte con otras herramientas que te brinden seguridad a los servicios que estás aprovisionando. Todo el tema de identidad, cómo manejas accesos, permisos, creación de usuarios, acceso a diferentes partes de aplicaciones de negocio, cómo manejas tu almacenamiento a través de NAS, a través de servidores en la nube, crear file shares. Son conceptos básicos o actividades básicas que todo administrador de servidores debería conocer. Y por supuesto todo el tema de configuración de redes que va de la mano con temas de seguridad, acceso a servicios, acceso a servidores, conexiones remotas y el que esté blindado todo tu ecosistema o tu pequeño centro de datos con la correcta configuración de tus servidores. Uno de los temas que más me gustaron cuando estudié en la universidad y que quizá era de los más difíciles de entender por el tema de abstracción o que estábamos hablando temas totalmente ya muy elevados de nivel, es el tema de los compiladores. Aquí te pongo algunos de los temas más importantes, pero el tema de los compiladores es importante para saber, más allá de cómo podemos crear eventualmente nuestro propio lenguaje de programación, sino para entender las fases, qué es lo que hace un compilador que sea bueno, o cuál es la diferencia entre un compilador y un intérprete, cuáles son las fases que tienes que hacer, cómo es que desestructuramos todo nuestro código, lo vamos convirtiendo en un árbol sintáctico, vamos creando reglas de cómo interpretar cada uno de los símbolos y cómo al final construimos a través de un lenguaje de programación otro lenguaje de programación para ejecutar actividades básicas y al final pues decidir si lo que nosotros vamos a querer es interpretar en tiempo real nuestro lenguaje o vamos a construir el código máquina que eventualmente tiene que correr en diferentes plataformas. Entonces el tema de compiladores es quizá uno de los temas más complejos porque ya involucra hacer uso de todo el tema matemático que vimos al principio con matemáticas discretas, estados o máquinas de estado, todo el tema de algoritmos y estructuras de datos, programación orientada a objetos o incluso programación funcional, acceso a memoria, etcétera. Entonces sí es una gran cantidad de temas y es uno de los tópicos en donde quizá más se necesitan hoy actualmente especialistas, ¿no? No es tan fácil ser un ingeniero de compiladores o un desarrollador de compiladores. Quizá una de las áreas del conocimiento en donde he visto menos oferta laboral, pero esa oferta laboral, aunque es limitada, pues es quizá de las mejores pagadas en la industria actualmente. Por último tenemos la ingeniería de software. Este es uno de los temas que a muchos se les hace más aburrido porque es más teórico que a nivel de código, pero la verdad es que también tiene cosas interesantes. El tema de ingeniería de software es cómo llevamos la práctica del desarrollo a un estándar de negocio en la cual entregues algo de calidad, ¿no? Entonces, aquí involucran pues obviamente las fases de desarrollo desde la planeación o bueno, incluso desde la toma de requerimientos, la planeación, el desarrollo, el testing, el mantenimiento. Aquí vemos también incluso temas de DevOps, cómo partimos de la primera fase de desarrollo para ir de nuevo con el tema del monitoreo, ¿no? Cómo aquí creamos la documentación de nuestros proyectos, cómo hacemos testing para probar que efectivamente nuestro código funciona de la forma en la que está y está correctamente validado. Tenemos todo el tema de ética, tenemos también el tema de las prácticas o frameworks, por ejemplo aquí entra temas de Scrum, de DevOps y el propio tema de administración de proyectos, cómo puedes ir llevando el control de recursos, de personal, a través del tiempo y a través de actividades que tienen ciertas dependencias, cómo puedes hacer una ruta crítica para poder estimar el mejor tiempo en el que puedes llegar a entregar avances o proyectos. También aquí involucra mucho el tema de la agilidad
Y aquí también involucra modelos de desarrollo, ¿no? Como antes el software se entregaba a través de un modelo de cascada en el que terminabas un software completo, tardabas meses o incluso años y empezabas desde cero. A diferencia de hoy que está más enfocado en un tema de agilidad, en donde empiezas a construir, iteras, lanzas pequeños avances y sobre el camino el software siempre está evolucionando, siempre está siendo desarrollado, nunca hay como tal una fase final, sino que siempre regresas al inicio de forma continua. Y todos esos temas son los que conforman lo que deberías conocer como ingeniero en sistemas. Llámese ingeniero en sistemas, ingeniero de software, ingeniero en computación, ingeniero en tecnologías de la información, el nombre que tú le quieras dar, pero sí debería haber un 60, 70, 80% de todo lo que te estoy mostrando, pues para efectivamente tener todas las bases que todo ingeniero en sistemas debería tener al momento de estudiar una carrera y obviamente esto que le sirva en el área laboral. Entonces espero les haya gustado esta pequeña lista, son muchísimos temas. Obviamente se entiende que esto no lo vas a aprender ni en un día ni en un mes, esto toma años aprenderlo y por eso es que los ingenieros en sistemas pues toman carreras profesionales de 4 o 5 años y aparte especialidades para poder reforzar todos estos temas que eventualmente pues te dan una ventaja competitiva al querer buscar un trabajo, al querer crear tu propia empresa, tu startup o querer trabajar en empresas multinacionales grandes en temas de desarrollo. Si te gustó este video, me gustaría que me dejaras tus comentarios, qué opinas de toda esta lista, cuáles son los temas que aprendiste en la universidad, o si tú estás empezando con todo este tema de revisar qué carrera estudiar, te llamó la atención alguno de estos temas específicamente, me gustaría que me lo dejaras aquí abajito en los comentarios. Si te gustó también el video, te invito a que me regales un like, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.